Ventana y puerta corrediza 3 pulgadas. Herramientas necesarias: cegueta, lápiz, desarmador de punta plana, desarmador de cruz, pinzas de punta plana, llave Allen de 1/8 y de 5/32, brocas de 1/8 y 3/16, brocas de 3/8 y 5/16, broca para concreto de 1/4, garfio, navaja, lima, limatón redondo de 1/4, escuadra, taladro. Herrajes: chapa de embutir fijación invisible, cierre automático, clave 3000, izquierda, contra para chapa de embutir, pijas incluidas. Chapa de embutir fijación invisible, cierre automático, clave 3001, derecha, contra para chapa de embutir, pijas incluidas. Ambas chapas son opcionales. Tapón cubrepija clave 16E, vinil cuña clave 612 para cristal de 6 mm, calzas de neopreno clave 302, felpa comercial clave FG. Carretilla y rodaja sencilla 1/1/4, cuerpo plástico, clave 1145. Carretilla y rodaja sencilla 1/1/4 tipo española, clave 479. Carretilla y rodaja sencilla ajustable Zamac, clave 924T. Estas carretillas son opcionales. Perfiles, claves y descuentos para puerta y ventana corrediza 3 pulgadas. Riel sencillo 9957. Corte ancho real de la ventana. Contramarco horizontal 7826. Corte ancho real de la ventana. Contramarcos verticales 7826, corte, altura real menos 2.6 centímetros. El corte debe realizarse de la misma manera en ambos contramarcos. Desglose de perfiles para hoja fija. Soclo ventana 7835, corte, hoja fija, ancho real entre 2, menos 5.4 centímetros. Cabezal ventana 7836, corte, hoja fija, ancho real entre 2, menos 5.4 centímetros. Cerco fijo 8681, corte, hoja fija, altura real menos 2.6 centímetros. Traslape 7848, corte, hoja fija, altura real menos 2.6 centímetros. Desglose de perfiles para hoja móvil. Traslape 7848, corte, hoja móvil, altura real menos 3.6 centímetros. Cerco chapa 7847, corte, hoja móvil, altura real menos 3.6 centímetros. Soclo ventana 7835, corte, hoja móvil, ancho real entre 2, menos 9.5 centímetros. Cabezal ventana 7836, corte, hoja móvil, ancho real entre 2, menos 9.5 centímetros. Tapatornillo 6918, corte, hoja móvil, altura real, menos 4.4 centímetros. Superior, ancho real entre 2, menos 5.9 centímetros. Tapatornillo 6918, hoja fija, altura real, menos 2.6 centímetros. Armado de contramarco. Para el armado del contramarco necesitamos los siguientes perfiles. Contramarco horizontal 7826, contramarcos verticales 7826, riel 9957. Para comenzar, en la parte inferior del contramarco vertical se hace un corte a 1.2 centímetros, tal como lo señala el video. Se corta con la cegueta con una profundidad de 0.4 centímetros y se extrae la pieza deseada con la pinza. Posteriormente se lima. Esto permitirá ensamblar el perfil al riel 9957. En la parte superior del contramarco vertical se realiza otro corte a una distancia de 1.8 centímetros del borde. Se corta con la cegueta a una profundidad de 0.4 centímetros. Lo mismo se hace del otro lado del perfil. Después de cortar, se quitan ambas piezas con las pinzas de punta plana. Ahora en el centro de este extraemos un rectángulo de 0.8 por 1.8 centímetros. Utilizando la cegueta cortamos, quitamos la pieza con las pinzas y limamos.
Esto permitirá posteriormente ensamblar el perfil contramarco vertical con el contramarco horizontal. Se deben realizar dos perforaciones, cada una a 20 centímetros de los extremos del perfil y por el centro, utilizando el taladro y la broca de 5/16. En el contramarco derecho, estas deben realizarse en la parte exterior de la ventana. El mismo procedimiento se repite en el otro contramarco vertical. Mientras que en el contramarco izquierdo las perforaciones se realizan en la parte interior de la ventana, es decir, por donde corre la hoja móvil. Ahora deben introducirse las felpas en ambos contramarcos. Primero, en el contramarco izquierdo, estas se ponen del lado contrario del que se hicieron las perforaciones. Luego se introducen en el lado derecho, también del lado contrario a las perforaciones. Las 4 felpas se aprietan en los extremos con las pinzas para evitar que se deslicen. Ahora perforaremos el contramarco horizontal para posteriormente introducir las pijas que fijarán ambos perfiles. Para esto marcamos a 1 centímetro del borde del contramarco horizontal. Se perfora con el taladro utilizando la broca de 3/16. Se repite el proceso en el otro extremo del contramarco horizontal. Introducimos las felpas tal como señala el video, solo la mitad de las felpas en la cavidad donde irá la hoja fija y completas donde irá la hoja móvil. Se aprietan con las pinzas para evitar que se deslicen. Ahora seleccionamos el riel 9957 y con la ayuda de un garfio y unas pinzas quitamos 1.6 centímetros de la guía para la carretilla. Posteriormente se lima. Ahora debemos realizar las perforaciones donde irán las pijas que unirán el riel al contramarco. Para esto marcamos a 1 centímetro del borde y a 1.9 centímetros por cada lado, tal como lo señala el video. Se perfora con el taladro y la broca de 3/16. Luego se repite el procedimiento en el otro extremo del riel 9957. Se introduce la felpa y se ajustan los extremos con las pinzas para evitar desplazamiento. Ahora podemos unir el riel 9957 a los dos contramarcos verticales 78/26, utilizando en cada extremo 2 pijas de 10 por 1. Se deja el contramarco horizontal abierto para después introducir las hojas de la ventana. Armado hoja fija. Para armar la hoja fija utilizaremos los perfiles: cabezal ventana 78/36, cerco fijo 86/81, soclo ventana 78/35, traslape 78/48. Se selecciona el cerco fijo 86/81 y se perfora por el centro a 1.8 centímetros del borde. Esta se realiza con un taladro y una broca de 3/16. En el extremo inferior del mismo perfil debe realizarse una perforación por el centro y a 4.3 centímetros del borde, también con la broca de 3/16. Luego seleccionamos el perfil traslape 78/48 y en el extremo superior de este marcamos a 1.8 centímetros del borde. Luego de esto cortamos toda la ceja del perfil, utilizando la cegueta y posteriormente la lima para eliminar los residuos. Ahora debe perforarse el traslape por el centro y a 1.8 centímetros del borde, utilizando la broca de 3/16 para perforar ambas paredes del perfil. Luego la perforación de la cara exterior del traslape debe agrandarse con la broca de 3/8. Después de esto debe perforarse el extremo inferior, a 4.3 centímetros del borde y por el centro, al igual que antes con una broca de 3/16 para perforar ambas paredes del perfil, para luego agrandar la perforación de la cara exterior con una broca de 3/8. Esto permitirá posteriormente introducir las pijas. Se introduce la felpa tal como lo señala el video. Esta debe fijarse en ambos extremos para evitar que se deslice. Ya pueden unirse los perfiles para armar la hoja fija. El cerco fijo se une al cabezal con una pija de 10 por 1,5 pulgadas, el soclo también con una pija de 10 por 1,5. Se introducen las calzas de neopreno para evitar el contacto del cristal con el aluminio. Se introduce el cristal de 6 milímetros. Luego las pijas para fijar los perfiles
y después de cada una un tapón cubrepija. Debe ponerse el vinil y debe aplicarse en una sola pieza, considerando la forma que debe ir hacia el aluminio y la que debe ir hacia el cristal, tal como lo señala el video. Debe introducirse siempre desde una esquina superior y deben realizarse cortes sobre el vinil para adaptarlo al resto de las esquinas. El vinil evita el contacto del cristal con los perfiles de aluminio y hace la hoja de la ventana más hermética. El vinil debe introducirse simultáneamente en ambos lados de la ventana para hacer más sencillo este proceso. Armado de hoja móvil. Se utilizan los siguientes perfiles: traslape 7848, cabezal ventana 7836, soclo ventana 7835, cerco chapa 7847. Se selecciona el traslape 7848 y en el extremo superior de este se marca 1.8 centímetros del borde para quitar toda la ceja del perfil, esto con la ayuda de una cegueta y posteriormente de una lima. A continuación se perfora por el centro y a 1.8 centímetros del borde, con una broca de 3/16 que perfore ambas paredes del perfil. El orificio de la cara exterior debe agrandarse con una broca de 3/8. Esto permitirá que entren las pijas posteriormente. Ahora en el extremo inferior del traslape se perfora a 4.3 centímetros del borde y por el centro, con una broca de 3/16 perforando ambas paredes del perfil, para luego agrandar la perforación de la cara exterior con una broca de 3/8. Después debe realizarse una media caña, que tendrá altura de 0.8 centímetros, desde el borde del perfil y por el centro. Para esto debemos utilizar el limatón redondo de 1/4. Esta media caña permitirá a la hoja móvil deslizarse por la guía del riel. Luego se introduce la felpa clave FG y se aprieta en ambos extremos con las pinzas para evitar deslizamientos. Ahora se selecciona el cerco chapa 7847 para perforar a 1.8 centímetros del borde y por el centro de este. Para esto se utiliza el taladro con la broca de 3/16, perforando ambas paredes del perfil. Se utiliza la broca de 3/8 para agrandar el orificio de la cara exterior del cerco chapa. Posteriormente se perfora el extremo inferior del perfil a 4.3 centímetros del borde y por el centro, con una broca de 3/16 que perfore ambas paredes del perfil, y luego agrandando el orificio de la cara exterior con la broca de 3/8. En este perfil también debe realizarse la media caña para permitir que la hoja móvil se deslice sobre el riel. Esta debe tener una altura de 0.8 centímetros y debe realizarse con un limatón redondo de 1/4. Posterior a esto realizaremos la cavidad para la chapa. Es necesario ubicar el centro del perfil cerco chapa 7847. Esta chapa no necesita ser atornillada, se coloca y entra a presión. En este lugar debemos extraer una pieza rectangular de 2 por 14.6 centímetros, dejando 1.5 centímetros del lado izquierdo y 1.2 centímetros del lado derecho. Luego se extrae otra pieza rectangular, por la que saldrá el gancho de la chapa. Esta pieza debe medir 0.7 centímetros de ancho por 5 centímetros de largo, y la cavidad debe comenzar 1 centímetro más arriba que la anterior, tal como lo señala el video. También debe ubicarse a 0.4 centímetros del borde. Ahora puede introducirse la chapa clave 3001 derecha, o el mismo procedimiento puede repetirse para introducir la chapa clave 3000 izquierda. La chapa debe quedar al ras de la pared del perfil. Posteriormente debe perforarse el soclo ventana 7835 a 5 y a 10 centímetros del borde por cada extremo. Estas perforaciones contendrán las pijas de las carretillas. Para realizarlas se utiliza el taladro con la broca de 3/16. Y luego se hace un avellanado en cada orificio, tal como lo señala el video. Con este procedimiento, las pijas quedarán al ras del aluminio y evitarán dañar los cristales. Se introducen las carretillas rodaja sencilla 1/4 tipo española, clave 479, y se fija cada una con 2 pijas de 10 por 3/4 cabeza plana.
Existe además la opción de las carretillas rodaja sencilla 1/4 cuerpo plástico 1145. Esta no requiere perforar el zoclo y solo debe encajarse en la parte inferior del cerco chapa y luego introducirse al zoclo. Luego de poner las carretillas, se insertan las calzas de neopreno y el cristal de 6 milímetros. Ahora pueden unirse los perfiles de la hoja móvil, utilizando en cada esquina una pija de 10 por 1,5 y luego de esta un tapón cubre pija clave 16E. Con la hoja ya armada se introduce el vinil considerando la forma que debe ir hacia el cristal y la que debe ir hacia el aluminio, tal como lo indica el video. El vinil debe ponerse desde una de las esquinas superiores y además deben realizarse 3 cortes para que se adapte al resto de las esquinas. El vinil debe introducirse simultáneamente en ambos lados de la ventana para hacer más sencillo este proceso. El vinil evita el contacto del cristal con los perfiles de aluminio y hace la hoja de la ventana más hermética. Montaje de hojas en el contramarco. Se introducen ambas hojas de la ventana en el contramarco y luego se fija el contramarco horizontal a los contramarcos verticales con 2 pijas de 10 por 1 por cada lado. Luego se debe colocar la contra de la chapa. Para esto medimos la distancia que hay desde el riel hasta la parte superior del gancho. Esta distancia se debe replicar en el contramarco, tal como lo señala el video. Luego de esto, se sobrepone la contra para registrar con un lápiz. Se perfora con el taladro utilizando la broca de 1/8. Se introducen las 2 pijas de cabeza plana, para luego fijar la contra con la última pija a la altura indicada. Esta pija impedirá que la contra se mueva al enganchar la chapa. Perfiles, claves y descuentos para puerta y ventana de lujo 3 pulgadas con mayor resistencia. Traslape puerta de lujo hoja fija 1,7848. Corte altura real menos 2,6 centímetros. Cerco chapa puerta de lujo hoja fija 1,7847. Corte altura real menos 2,6 centímetros. Zoclo ventana hoja fija 7835. Corte ancho real entre 2 menos 12,5 centímetros. Zoclo puerta hoja fija 7842. Corte ancho real entre 2 menos 12,5 centímetros. Traslape puerta de lujo hoja móvil 1,7848. Corte altura real menos 3,6 centímetros. Cerco chapa puerta de lujo hoja móvil 1,7847. Corte altura real menos 3,6 centímetros. Zoclo ventana hoja móvil 7835. Corte ancho real entre 2 menos 12,5 centímetros. Zoclo puerta hoja móvil 7842. Corte ancho real entre 2 menos 12,5 centímetros. El proceso de armado de la puerta es similar al de la ventana, solo varían los perfiles y por ende las medidas donde deben realizarse las perforaciones. Así el cerco chapa de la puerta de lujo se perfora en el extremo superior a 4,3 centímetros del borde. Ambos traslapes se perforan a 4,3 centímetros del borde en el extremo superior. Y el resaque de la ceja de estos se realiza a 1,8 centímetros del borde. Luego el cerco chapa de la hoja fija se perfora a 4,3 y a 6,1 centímetros del borde, mientras que el traslape de la hoja móvil se perfora a 6,1, a 4,3 y a 2 centímetros del borde. Esta última perforación se utiliza para la carretilla ajustable. Este perfil también debe contar con una media caña de 0,8 centímetros de altura. El cerco chapa de la hoja móvil considera las mismas perforaciones, a 6,1, a 4,3 y a 2 centímetros, y la media caña de 0,8 centímetros de altura. Este perfil debe ser perforado en el extremo superior a 4,3 centímetros del borde. El zoclo puerta 7842 también debe ser perforado a 5 y a 10 centímetros de cada extremo, con una broca de 3,16 atravesando las 2 venas del perfil. Y agrandando los orificios de la primera con la broca de 3/8 para posteriormente introducir las pijas que fijarán la carretilla ajustable. La carretilla rodaja sencilla ajustable Zamac
clave 924T. Tiene la virtud de solucionar desniveles y descuadres. Esta se ajusta con una llave Allen de 532, tal como lo señala el video. En el cerco chapa de la hoja móvil se recomienda colocar la chapa a 90 centímetros de altura, y la cavidad para esta es un rectángulo de 2 por 17.7 centímetros, justo en el centro del perfil, dejando en cada lado 2.7 centímetros. La cavidad en este caso se realiza en ambas paredes del cerco chapa. Ahora debe realizarse en el perfil un corte por donde saldrá el gancho. Este debe hacerse 0.7 centímetros más arriba que la cavidad para la chapa y medir 1 por 4.5 centímetros, terminando en una ranura de 2.2 centímetros de largo por 0.4 centímetros de ancho, tal como lo señala el video. Para poner la chapa de embutir, fijación visible, cierre manual con llave 244, se introduce la chapa y se quita la tapa. Luego se pone el gancho y se ajusta con la llave Allen. Se vuelve a poner la tapa. Se insertan ambas caras de la chapa y se fija por la parte interior con las pijas incluidas, quedando el cilindro para la llave en la parte exterior de la puerta o ventana. Recomendaciones. Los intermedios son perfiles nuevos y opcionales, otorgan una estética diferente y pueden ser usados tanto en puertas como en ventanas. Intermedio 69082. Intermedio 9082. Intermedio 7837. Finalmente se introduce la ventana en el claro. Se perfora el muro a través del orificio ya hecho en el contramarco, con una broca para concreto de 1/4. Se introduce en cada orificio un taquete de 1/4 y un tornillo para madera de 10×2. Ahora debe limarse el tapatornillo de la hoja móvil, en ambos extremos, dejando la ceja más ancha del lado exterior al de la ventana y la más corta del lado interior de la ventana, así como lo muestra el video. También debe limarse por cada lado un rectángulo de 1.8 por 0.4 centímetros. Y en la parte inferior debe limarse otro rectángulo de 1.2 por 0.4 centímetros de la ceja del lado interior a la ventana. Además debe realizarse una media caña a 1.9 centímetros del borde y de una altura de 0.8 centímetros. Esto con la ayuda de un limatón redondo de 1/4. Se pone el tapatornillos del lado donde corre la hoja móvil, introduciendo las cejas al contramarco para que éstas entren a presión. Se perfora el muro a través de los orificios hechos en el contramarco de la hoja fija. Se introducen los taquetes de 1/4 y los tornillos para madera de 10×2 pulgadas. Se coloca el tapatornillos que quedará al exterior de la ventana, introduciéndolo a presión. Y se coloca el tapatornillo superior también en el lado exterior de la ventana. Por último, se aplica silicona al claro, bordeando el muro y el contramarco por dentro y por fuera.